Hola, buenas. Bienvenidos un día más a tu propia pensión. Y hoy te voy a contar por qué la economía china ahora mismo está en un momento tan malo. El vídeo es un poco extenso ya que son dos partes. La primera, por qué y cómo China destruyó sus propios gigantes tecnológicos, y la segunda parte es la crisis inmobiliaria que sufren. Entonces no te pierdas nada, quédate hasta el final porque este vídeo es muy interesante. Todo esto comienza en el año 2010 con un conflicto entre Qihoo y Tencent. Tencent te sonará porque son los que están detrás de League of Legends y la tremenda aplicación de WeChat. Bueno, pues a Tencent, que en aquel momento tenía una aplicación muy famosa que se llamaba QQ y la cual era pues una aplicación de chat. Por otro lado tenemos a Qihoo, que tenía un antivirus muy popular. El problema es que una empresa empezaba a bloquear los servicios de la otra empresa. ¿Qué hicieron los de Qihoo y su antivirus 360? Bueno, pues a todas aquellas personas que tenían instalada la aplicación de QQ le decían que era malware. Como comprenderás, esto no es publicidad especialmente buena. Y no solo eso, sino que bloqueaba la aplicación en cualquier ordenador que tuviera instalado el antivirus 360 de Qihoo, básicamente capándoles el mercado a los de Tencent en el caso de que el usuario tuviera instalado este antivirus tan popular. Con lo que los usuarios quedaban obviamente limitados, es decir, tenían o una opción o la otra, o sea que no funcionaban juntas. Entonces, como comprenderás, las empresas pues llevaron esto a juicio. Y para sorpresa, supongo que de todo el mundo, pues resulta que el tribunal chino dictaminó que no existía ningún tipo de práctica monopolística. Es decir, que según ellos no pasaba nada. Cada uno, este es tu software y te lo cuando quieras. Y haces con él lo que te dé la gana. Eso obviamente sentó un precedente. Y a partir de ese momento, todas las empresas chinas empezaron a bloquear a la competencia de todas y cada una de sus aplicaciones, creando una especie de ecosistema en el cual tenías dos opciones, pero de las cuales solo podías utilizar una. Para sorpresa de muchos, en el año 2020, la política china dio un giro de 180 grados, es decir, pasamos de utilizas este, utilizas el otro, cada uno puede hacer con su software lo que quiera, incluso bloquear a la competencia, a investigar a todas las empresas de tecnología medianamente importantes y acusándolas de estas prácticas de monopolio. Estas medidas fueron tan violentas que se impusieron cientos de multas, montones de directivos fueron destituidos, despedidos o cesados y empresas incluso fueron retiradas del mercado de valores, en el cual había que hacer una pequeña anotación, ya es que es posible que el gobierno chino estuviera interesada en que capital extranjero no tuviera poder de decisión en estas empresas o fueran grandes accionistas. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que antes les dejaran hacer lo que les diera la gana y ahora de repente, sin aviso, los acusan de monopolio. Tan cara les salió la broma que el daño económico fue igual a la capitalización de mercado de 4 Facebooks enteros, es decir, 1,5 billones de dólares. O sea, tú imagínate de repente, en el año 2020 cambias tu política respecto a este tipo de empresas y de repente, ¡puf!, pues van 4 Facebooks a tomar por saco, desaparecidos, ¡puf!, 4 Facebook de dinero evaporados, o sea, 1,5 billones de dólares de repente evaporados de la nada, porque alguien decidió que ahora había que hacer las cosas así. Posible que recuerdes la famosa desaparición de Jack Ma en el año 2020 después de dar un speech en el cual pues se quejaba de esta intromisión gubernamental que evitó que creara pues digamos una aplicación financiera. Es decir, básicamente lo que evitaron fue que Jack Ma se convirtiera en una persona mucho más poderosa de lo que ya es. Es decir, es lo de siempre, son gobiernos, estados pues que quieren mantenerse en la silla y no quieren ceder poder. Pero no solamente le sucedió a Jack Ma. Didi, que es algo así como el Uber, pero de China, pues no les dejaron salir a bolsa. Y también, de nuevo, es posible que esto fuera porque no estén interesados en que capital extranjero pues tenga poder dentro de esas propias empresas. Es decir, que están haciendo cosas que van totalmente en contra del libre mercado. Y de nuevo, que esto les costó 4 Facebooks, o sea que no es cualquier broma, ¿sabes? Y ya te digo, todavía no hemos entrado en el tema del mercado inmobiliario, pero no te preocupes que todavía seguimos con las propias tecnológicas. Recapitulando, tenemos por un lado el cierre del grifo al capital extranjero. Por otro lado, el que ahora van a tener que trabajar de otra manera, es decir, te guste más o te guste menos, ahora van a tener que tener otro tipo de prácticas. En lo que respecta a la recolección de datos, ahora tienen unas directrices mucho más estrictas. Y aún por encima, como conocerás, la industria de los videojuegos es muy importante en China y que fue algo contra lo que también
fueron a saco. Es decir, ahora es ilegal que tu hijo menor de edad juegue, pues ponle 3 horas al día a los videojuegos, ya que tienen que utilizar sistemas de reconocimiento facial, introducir contraseñas, bueno, las de Dios, súper distópico. A ver, que de nuevo, si eres padre, a lo mejor te encantaría que tu hijo no tenga acceso a este tipo de tecnologías, pero por otro lado, a mí personalmente me parece un poco fuerte. Y ya principalmente por el hecho de que estás obligando a las empresas a incurrir en un gasto extra, ¿sabes? Que ninguna empresa con 2 dedos de frente va a poner sistemas que eviten que la gente los utilice sus propios videojuegos, ¿no? O sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Por encima de todo esto, hay que sumarle que desde Occidente se han impuesto restricciones sobre qué tipo de dispositivos se pueden instalar en qué tipo de infraestructura. Es decir, tú ahora mismo, si quieres tener una red de infraestructura 5G, seguramente te suene lo de Huawei, ¿no? Entonces, y ya no solo eso, ahora mismo las importaciones de microchips hacia China están bastante limitadas. No es como a Rusia, que no se le puede vender nada, pero te sonará que Nvidia, la empresa de tarjetas gráficas, es vital para los centros de datos donde se desarrolla inteligencia artificial. Bueno, pues los últimos modelos, las últimas tecnologías están restrictas en China. Es decir, no pueden venderle todo lo que les dé la gana. Entonces, obviamente, todos esos centros de datos que pueden hacer investigación o cualquier otro tipo de empresa subcontratada que puedas contratar desde Occidente, tampoco van a ser tan competitivas ni de broma. Si Estados Unidos y China tuvieran una diplomacia un poco más amistosa, es muy posible que no hubieran llegado a este punto. Pero lo que es inevitable es que la industria de la inteligencia artificial en China también se va a ver muy mermada, debido a eso, que le van a cortar las tarjetas gráficas. Y si esto no fuera suficiente, aún por encima tienen el problema del mercado inmobiliario. Te acordarás de que Evergrande dejó un huecazo de 300.000 millones de dólares. Es decir, hay una deuda tremebunda ahí, que la empresa se fue a pique. Es decir, claro, es que si te pones a construir hasta parques de atracciones que al final no tienen ni visitantes, pues claro, son cosas que pasan. Pero lo peor de todo es que hay que ponerse desde el punto de vista del ciudadano chino. En España y en Europa la gente suele diversificar más una vez que ya tiene cierta cantidad de capital, pero es que en China el 70% de toda la riqueza del país se concentra en activos inmobiliarios, con lo cual un crash en este sector implica que todo el mundo se va a volver muchísimo más pobre de repente. Y lo peor de todo es cómo llegaron a este punto. En primer lugar, en China te puedes endeudar muchísimo más que en España o en países normales, en Europa o en Occidente. Luego tenemos que culturalmente esta es la única inversión segura que ellos conocen o que ellos consideran una inversión segura. Entonces tenemos a familias invirtiendo en segundas y terceras viviendas. Y lo peor de todo es que el gobierno utilizaba el sector inmobiliario, digamos, como un volante de inercia para conseguir que la economía avanzara. Porque claro, todo el mundo se gastaba o deseaba gastarse sus ahorros en una casa. Y todo esto empezó, aunque parezca una locura, por culpa de lo del hijo único. Supongo que recordarás que en China, durante una época, solamente permitían a las familias tener un único hijo. Debido a sus tradiciones y creencias, lo idóneo e ideal era tener un varón, lo cual generó una tremenda escasez de mujeres jóvenes en el país. Con lo cual, aparte de recaer todo el peso de la familia y de la dinastía en un único chaval, entonces ahí viene lo del estrés por los estudios, pero es que a mayores, a ver cómo narices lo casa, ¿sabes? Si apenas hay mujeres, ¿no? Su cultura es muy diferente a la nuestra. Para ellos, que el linaje prosiga es de extremada importancia. Y lo de los matrimonios de conveniencia ni siquiera lo ven como lo vemos nosotros aquí. Para ellos es muchísimo más normal considerar el dinero de la otra familia como un factor positivo a la hora de casarse. Entonces tienes a muchísimos hombres compitiendo por cualquier mujer y tenemos a una sociedad en la cual van a mirar mucho más al dedillo cuánto dinero tiene ese hombre. Y se convirtió en tal problema, por decirlo de una manera, era tan importante tener una casa que si no, no podías ni casarte. Entonces tenemos a una sociedad que solo piensa en comprar vivienda como inversión y que lo considera como una condición sine qua non para conseguir formar una familia, y luego vemos
que cada vez que tenías bastante capital ahorrado, lo único que pensabas era comprarte una casa, es decir, comprar la segunda o tercera vivienda, pues entonces esto llevó a que las empresas constructoras te vendieran la casa antes de que estuviera finalizada. Y esto, ahí es donde viene el factor avaricia. Después ya no era antes de que estuviera finalizada. Después ya era antes de que ni siquiera la empezaran a construir. Es decir, había gente que empezaba a pagar las hipotecas más de un año antes de que se empezara siquiera a construir la casa. Entonces llegó un punto en el cual, ahora que Evergrande quebró, que había gente que estaba pagando la hipoteca y la casa no se va a empezar a construir o la casa no está terminada, es decir, todo tipo de problemas. Y esto básicamente crear una especie de sistema Ponzi. Y luego, aún por encima, hay que añadirle otra cosa más. Y es que te sonará el Belt and Road, es decir, China pretende construir una red de infraestructuras que una China a través de Asia para llegar a Europa, para no tener que enviar todo con barcos a través del mar, ¿no? Bueno, pues todos esos países obviamente lo hicieron, ¿cómo? Pues pidiendo dinero prestado. ¿Y quién les prestó este dinero? China, vale. Pues ahora el dólar está muy fuerte, con lo cual todos estos préstamos les está costando muchísimo más dinero a todos estos pequeños países en desarrollo, es decir, que ya son países que tienen más riesgo invertir en ellos porque son países en desarrollo. Entonces tenemos a un país que es menos productivo y que aún por encima la gente que le debe dinero va a tener cada vez más y más problemas en devolverle ese dinero. Y todavía no quedamos ahí, porque todavía hay una industria que también se cargaron. Y estarás tú, bueno, estás de coña. No, se cargaron otra industria más. Y es la industria del sector extraescolar. La excusa, o lo que dijeron, fue que para reducir la presión que había sobre los estudiantes, pues que iban a largar del país a todas las empresas extranjeras de idiomas, sin ir más lejos, ¿vale? ¿Y esto para qué? Bueno, porque el razonamiento es, si fulanito tiene más dinero que menganito, entonces fulanito va a poder mandar a su hijo a todas estas academias extraescolares, entonces va a sacar mejores notas, entonces el que no se lo puede pagar, pues no va a tener tanta suerte y no va a poder tener acceso a, bueno, pues a una mejor universidad y tal y tú. Ya sé que no es una industria como el sector inmobiliario, pero que también se la han cargado. Y recuerda que en China están prohibidos los bitcoins. ¿Por qué? Porque le quita poder al Estado. Pero el desarrollo blockchain no está prohibido. Pero obviamente no es tan popular ser desarrollador Web3 en China como lo puede ser desarrollador de Web3 en cualquier otro país del planeta. Entonces, si tú eres desarrollador Web3 y eres chino, lo más normal es que te acabes yendo de China, ¿no? Lo cual están favoreciendo la fuga de cerebros también. Este caso me da especialmente pena porque en el año 2017-2018 parecía que China iba a adelantar a Estados Unidos y se iba a convertir en la primera potencia económica. Y esto era debido a la economía planificada, que es justo lo mismo que les está llevando ahora al agujero. Porque claro, lo de la economía planificada está muy bien por unas cosas, porque claro, todo el mundo rema en la misma dirección y claro, se avanza muy rápido. Pero como tomes una decisión errónea, pasan este tipo de historias. Y en este caso, pecaron de avariciosos en el mundo inmobiliario y honestamente, en el mundo tecnológico, yo creo que simplemente es lo de siempre. No dejar que alguien tenga demasiado poder. O, dicho de otra manera, no dejar que el Estado deje de ser tan sumamente poderoso. Si te ha gustado dale a like y por favor suscríbete, ya que más del 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito. Y ya sabes que hoy en día, si quieres que tus vídeos lleguen a más gente, a quien hay que impresionar es al algoritmo, desgraciadamente. Que sepas que en la descripción también tengo links en caso de que quieras comprar alguna acción o alguna criptomoneda, cualquiera de los cacharros que utilizo para hacer esto. Nos vemos en la próxima.